si esto puede ser tremendamente impactante, que si le ingresa una enfermedad, le cierra el mercado, pueden pasar meses, pueden pasar años. Tienes que tener estrategias pensadas con anticipación. Con anticipación. Y póngale, evalúelo económicamente y al final se va a pagar. Usted baja riesgos, acorta tiempos y eso al final se paga. Entonces, esa es como la posición más estratégica del tema de los compartimentos y por supuesto vinculado a la zonificación. Hola, muy bienvenidos. Soy Laura Batista, anfitriona de CerdoCast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Sabemos todos que hoy la globalización es una realidad en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el área agropecuaria. Esta modernización nos ofrece grandes ventajas y al mismo tiempo riesgos importantes para la salud animal. Es por eso que hoy hemos invitado al doctor Hernán Rojas para platicar sobre los desafíos y oportunidades, tanto en la gestión sanitaria como pública y privada, y así también la implementación de compartimentación en la producción animal. El doctor Rojas es médico veterinario de la Universidad de Chile. Tiene también un máster en desarrollo de programas de salud animal y sistemas de producción y un doctorado en epidemiología veterinaria y economía de la Universidad de Reading en Inglaterra. Durante 6 años se desempeñó como jefe del servicio veterinario en Chile, liderando los diferentes procesos de internalización, prevención y control de enfermedades animales, así como también la negociación sanitaria y modernización de esta entidad. Hernán también fue director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura. También es consultor de diferentes entidades internacionales como ICA, FAO, OIE, y también es profesor invitado del programa de magíster y doctorado de la Universidad de Chile en gestión sanitaria animal y epidemiología veterinaria aplicada. Actualmente, Hernán es director de Ceres BCA, una empresa especializada en servicios de bioseguridad y calidad alimentaria, tanto para especies terrestres como acuícolas. Y de forma muy interesante, su cartera incluye clientes del ámbito privado y público internacional. Hernán, muy buenas tardes. Es un placer que hayas aceptado nuestra invitación y sobre todo para platicar sobre un tema que generalmente nadie tocamos. Lo escuchamos, pero no lo tocamos y creo que también no estamos muy conscientes de la importancia que tiene toda esta situación de los riesgos sanitarios debido a la globalización. Bueno, muchas gracias por la invitación al podcast y bueno, y también un gusto estar contigo, así que encantado y a su disposición. Muchas gracias, Hernán. Bueno, para nuestra audiencia, yo creo que lo primero que necesitamos platicar y que nos expliques tú con toda la experiencia que ya hemos mencionado anteriormente, lo primero es qué es la compartimentación dentro de la gestión sanitaria animal y un punto que creo que todos confundimos, si hay o no una diferenciación con la zonificación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero, seguramente todos los oyentes saben que para poder exportar genética o exportar carne o algún subproducto animal, se necesita tener ciertos estándares sanitarios. Y generalmente es que el país de donde salen estos productos sea libre de determinadas enfermedades, producto de que se identifica la probabilidad que en ese producto que se mueve de un país a otro pueda vehiculizarse el virus o el agente y llegue al otro país. Entonces, los países importadores, para protegerse de eso y asegurar que esa importación es segura, le piden al país exportador que provengan de un país o voy a ir para allá, de un país libre de la enfermedad. Ciertas enfermedades más que otras, aquellas que son transfronterizas, es decir, que pueden ir de un país a otro, que pueden vehiculizarse por largas distancias. Por ejemplo, el virus de la peste porcina clásica, el virus de la peste porcina africana, puede
sobrevivir por mucho tiempo, semanas, incluso meses, en un pedazo de carne, por ejemplo. Entonces, por eso exige que estos países no tengan la enfermedad para bajar el riesgo lo más posible. Ahora, en un tiempo pasado, ya muchos años atrás, estamos hablando del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, ¿no es cierto? Para poder facilitar el comercio, justamente con la lógica de facilitar el comercio, se estableció este tema como de regionalización. ¿Qué significaba eso? Que era muy difícil que todos los países lograran que todo el territorio de su país fuera libre de la enfermedad. ¿Ya? Entonces se dio la posibilidad, con mucha base científica, que a lo mejor un pedazo de ese país, un territorio, una región geográfica física, por ejemplo, un departamento, una región, pudiese ser libre ese departamento y por lo tanto todos los animales que estaban en ese departamento fueran libres, aunque el resto del país no fuera libre. Entonces, en teoría, es más fácil poder hacer eso en un espacio físico acotado que en todo el territorio. Imaginémonos México, Costa Rica, Colombia, Chile, cualquier país lo hace de no todo el territorio, que son muy extensos, sino con un pedazo. Y eso lo toma la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMS hoy día, y establece como las formas, la regulación, los lineamientos para poder construir estas zonas que es un pedazo de territorio que puede ser administrativo o no, pero para hacerlo fácil pensemos en un administrativo, en una región, y dice, esta región es libre y yo tengo que, por supuesto, demostrar que las poblaciones animales que están en esa zona no tienen la enfermedad o la probabilidad que exista es prácticamente cero, por lo tanto lo puedo declarar libre con ciertos estándares, pero además lo tengo que mantener libre en el tiempo. O sea, no es solo que yo diga esto es libre, sino que lo mantengo en el tiempo. Eso es lo que se llama hoy día como zonificación. ¿Ya? Entonces yo puedo determinar que un espacio es libre y el resto no para poder, ojo, fundamentalmente facilitar el comercio. Reducir costos, por supuesto, si no tengo la enfermedad voy a reducir costos de movimiento, de vacunación, etcétera, pero sobre todo para facilitar el comercio. Ya. Bien por ahí, ese era como el concepto que existía. Pero hace también algunos años atrás se identificó, producto también de algunas experiencias que habían ocurrido en el mundo, que no solamente era factible demostrar que un territorio, una zona podía ser libre, sino que podían ser algunos establecimientos, algunas unidades productivas, pensemos en granjas o grupos de granjas de una empresa, o varias empresas, pero pensemos en una empresa, también yo podía demostrar que era libre de una enfermedad y podía demostrar que era libre y mantenerlo en el tiempo libre. Entonces ya no se daba solo la opción de un espacio físico o territorio, sino que una empresa o un grupo de granjas podía yo declararla libre de la enfermedad y por supuesto demostrar que era libre. Y de esa manera facilitar el comercio de esa granja, de esa unidad hacia afuera. Ahora, cuando hablamos de granja, pensemos en cerdo, podemos pensar en unas engordas, un grupo de granjas de engorda con sus reproductores, porque son el insumo más importante que es proveedor de animales, y también las unidades conexas más importantes, en este caso la fábrica de pienso, que está permanentemente moviendo camiones con alimentos para estas granjas, y también la planta faenadora. Entonces, como que se establece un circuito cerrado con las características de altísima bioseguridad, porque tengo que, junto con demostrar que no tengo la infección o la enfermedad dentro de esa subpoblación de cerdo, también lo voy a mantener en el tiempo. Entonces, para que nos imaginemos, si fuese una zona, serían a lo mejor cientos de granjas que están en ese espacio, y aquí estamos hablando de un grupo de granjas acotadas, generalmente de una empresa, con estas unidades conexas, planta de pienso, planta faenadora, desde ahí tengo que seguir un conjunto de lineamientos de la OMSA para demostrar que tengo una altísima bioseguridad, que tengo un altísimo nivel de vigilancia epidemiológica, que tengo un laboratorio disponible, que soy capaz de
tener trazabilidad completa de animales, insumos y productos, y que además tengo mi propio plan de contingencia. Y todo eso, el servicio oficial, si bien es cierto, esta es una gestión de la empresa, es el sector, sistema, el servicio oficial de ese país el que certifica de alguna manera que eso es un compartimento y se lo presenta a un país tercero que es el que podría aceptar la exportación de este compartimento. ¿Esto qué significa finalmente? Que las buenas empresas, las empresas que hacen buena gestión, pueden generar este compartimento y no necesitan, entre comillas, que toda la zona o todo el país sea libre, sino que es ese establecimiento o esa empresa con estos establecimientos. Esa es como la gran diferencia de la zonificación y la compartimentación libre de enfermedades. ¿Ya? Hay otra zonificación que podemos hablar después, pero pensando en libre de enfermedades, esas son las diferencias entre ambas. Similitudes, ambas necesitan una altísima bioseguridad, una en un espacio territorial, el otro en una empresa. Ambas declaran que son libres, pero la forma de mantener la bioseguridad y la gestión es distinta. En la zona la gestión es del servicio veterinario, en el compartimento la gestión es de la empresa. Qué interesante, No sé, Laura, si ha sido claro para explicarlo. ha sido súper claro y yo creo que esto está haciendo pensar a mucho de nuestra audiencia porque siempre confundíamos el concepto y ahora nos has explicado muy bien esa diferencia. Sin embargo, platícanos, dices, la gestión es por parte de la empresa, si hago un compartimento y si es una zona, vamos a decir, es una gestión pública. Así es lo que nos estás tú comentando. Claro, la zona o sea, a mi juicio, tanto la zona como el país son gestiones complejas. Bueno, México tiene toda la experiencia de zonificación, Brasil son países que han hecho zonificación. No es fácil hacer zonificación porque tienes que poner de acuerdo a muchas granjas, tienes que tener una fuerte presencia del servicio oficial, tienes que tener controles, ¿no es cierto?, de esta zona para poder demostrar que tienes esta separación de unas y otras. Y eso es fundamentalmente de gestión oficial como responsable, pero a mí me gusta decir que al final igual es una responsabilidad compartida, porque para tener una zona de gestión tienes que tener un tremendo compromiso también de los productores que están en esa zona. Ahora, en el caso del compartimento, digamos que la responsabilidad de establecer el estándar de compartimento y de mantener el compartimento es de responsabilidad de la empresa, de una empresa. Pero es el Estado o el servicio veterinario el que te da el ok, digamos, el que te dice, sí, usted cumple el estándar y te audita cada cierto tiempo, te audita a ti como servicio oficial y te muestra, da como la garantía a un país tercero. Ese es el rol público. Por supuesto, tiene que tener una regulación para poder incorporar el compartimento y jugársela frente al tercer país, pero para eso, por supuesto, el que hace el esfuerzo grande es la empresa. La empresa es la que tiene que cumplir con el estándar para poder presentarse al mundo. Ahora, una cosa que me olvidó decirte, que es súper importante para terminar el concepto. Sí, dime, adelante. El compartimento puede ser preventivo o reactivo. ¿Qué significa preventivo? Que, por ejemplo, en México, yo puedo hacer un compartimento hoy libre de PPA. Tú me dirás, pero si no tenemos PPA, no tienes hoy. Pero si llegase a entrar PPA, yo como que me mantengo libre, porque hice una inversión, es como una burbuja, es como que yo genero una burbuja, lo instalo en mi país y aunque llegue la enfermedad en otro lado, yo me mantengo libre. ¿Ya? Entonces, ese es como el concepto de un preventivo. Uno reactivo es que yo soy un país que está infectado de peste porcina clásica, por ejemplo, y yo me quiero declarar libre. Entonces yo me construyo mi burbuja dentro de un país que tiene la enfermedad. ¿Ya? Esas son como también dos opciones diferentes. Que también son puntos muy importantes hoy, ya que la salud animal está muy complicada, hablando ya del sector porcino en específico, también muy complicada en todo el mundo.
Y justo hacia allá iba mi pregunta, porque yo he vivido esa experiencia de ser reactivo, porque se abre un mercado, sobre todo hoy que hay muchísimos mercados internacionales interesantes, pues entonces reaccionas y dices, quiero tener esta certificación para poder exportar. Básicamente eso es lo más importante. Y exportar puede ser genética, pero también hoy sobre todo pues es carne, ¿no? Carne de cerdo inocua, como tú ya lo has mencionado, pero que tienes una mejor oportunidad, ya sea de precio, de demanda, etcétera, en diferentes países. Pero algo que me llama la atención y que quisiera que nos platiques, porque muy claro, yo lo viví, vi a mis productores que hicieron todo ese esfuerzo. Después en México, como bien dices, se han podido erradicar otras enfermedades y ya es todo el país. Pero si yo recuerdo, es lo que tú acabas de decir, era un esfuerzo muy grande por parte de productores, de empresas, pero también viene, como tú lo acabas de mencionar, es las entidades gubernamentales que van a dar ese ok, que van a decir, ok, todo está bien. Y entonces, platícanos cómo se hace esa unión, pues tarda mucho, los requisitos, porque nos está diciendo no solamente es ese país, las autoridades gubernamentales, sino también, si bien entiendo, tienen que respetar los reglamentos que ha marcado la OMSA para poder hacer ya sea una zona o un compartimento. Es ahí donde podemos encontrar limitaciones o que se hace mucho más lento ese movimiento para ir a esos compartimentos, porque he escuchado a muchos de mis productores pensar, como dices tú, sobre todo hoy con la africana en muchos países del mundo, y sobre todo en lo que me toca a mí mucho trabajar, que es México, Centro y Sudamérica, pues se están preparando por si cualquier cosa, ¿no? Porque eso mataría a muchos mercados que se están basando en esa exportación de carne. ¿Cómo funciona este sistema, Hernán? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, te voy a contestar bien estratégicamente pensando en toda la región. Por suerte, nosotros también tenemos la posibilidad de trabajar en varios países. Hemos visto muchas realidades. Insisto, países que están hoy exportando, hoy exportan, Argentina, Chile, Brasil, México, eh, y muchos que quieren exportar. ¿Ya? Por supuesto, la situación es distinta. En los países que exportan, ¿yo qué diría? Dos cosas. La compartimentación tiene otra ventaja, que no la dije al principio, que es como, es una finalmente es un modelo de gestión sanitaria de alto estándar. Si yo fuera un productor, fuera dueño de una empresa, lo haría fundamentalmente solo para tener ese estándar de gestión que al final es rentable. Porque aquí estamos hablando de dinero, estamos hablando de cuánto yo invierto y cuánto yo me retorna. Yo podría demostrarle a cualquier productor, por supuesto, que es una buena inversión solo para su gestión sanitaria para que el resultado productivo económico sea mejor. Una cosa. De cualquier país, sea exportado o no exportado. En segundo lugar, los países exportadores hoy día tienen herramientas limitadas para poder defenderse frente al ingreso de una enfermedad. Y me decía un productor, y que era mexicano, me decía, yo le tengo que demostrar a mi directorio, o tengo que demostrarme a mí mismo, que hice todo lo posible por prevenir un escenario adverso. Entonces, si yo soy un país libre, o sea, perdón, libre, estoy exportando, yo tengo que estar pensando en seguros, distintos tipos de seguros para responder a un ingreso de una enfermedad. Y el compartimento es uno de los seguros. Por supuesto, tiene que invertir. El Estado, por supuesto, tiene que invertir. Invierte la empresa, invierte el Estado, porque tiene que generar una regulación, tiene que preparar a su gente, tiene que auditar, tiene que ir a defenderlo frente a mercados terceros. Por supuesto que es trabajo. Pero si yo estoy haciendo una estrategia de mediano plazo, no puedo desaprovechar. Esa es mi posición y quiero que
sea muy claro, no podemos desaprovechar una opción que tiene fundamentos técnicos, tiene lineamientos internacionales y por supuesto que es novedosa y va a costar o sea, no va a ser fácil que se haga por el lado de la empresa, que lo hagan los servicios veterinarios, lo acepta un país tercero. Pero es una opción que al final debiese ser aplicada estratégicamente por los países. Sobre todo, y eso es una de las grandes lecciones de lo que pasó en República Dominicana, las cadenas porcícolas de los países de América Latina son extremadamente complejas. Entonces, si aquí hay reinfecciones para los que son libres o ingresos de enfermedades para el resto, o sea, enfermedades nuevas como la peste porcina africana, no necesariamente es fácil su control. Entonces, yo tengo que tener una forma de defenderme si quiero seguir exportando, o si no la enfermedad se puede quedar mucho tiempo metida en los países. Ojo, que es lo mismo que estamos promoviendo en aves. Es lo mismo. Claro. Tú tienes que usar las herramientas que tienes. Entonces a veces algunos productores dicen, no, es que la inversión, ya, es que no sé si me lo van a comprar, perfecto, pero aquí estamos apostando a un mediano plazo y a lo mejor hay que hacer esfuerzos más grandes como grupo, los países de América Latina, para poder hacer más natural que los países compradores acepten el compartimento. Entonces, esa es como la posición más estratégica de los países. Entonces, a tu pregunta más concreta, por supuesto, el sector público-privado tiene que tomarlo como una opción más. Nosotros asesoramos a varios países de América Latina en su proceso exportador. Y le decimos acá, pongan los huevos en distintas canastas. Y esto puede ser tremendamente impactante. Que si le ingresa una enfermedad, le cierra el mercado, pueden pasar meses, pueden pasar años. Tienen que tener estrategias pensadas con anticipación. Con anticipación. Y póngale, evalúelo económicamente y al final se va a pagar. Usted baja riesgos, acorta tiempos y eso al final se paga. Entonces, esa es como la posición más estratégica del tema de los compartimentos y por supuesto vinculada a la zonificación. Y aquí también para los auditores explicar el otro concepto al revés de la zonificación. Si yo soy un país libre, libre por ejemplo de peste porcina clásica, libre de peste porcina africana, y me ingresa la enfermedad, esa enfermedad yo voy a controlar el foco, voy a generar un perifoco alrededor de ese foco y ese territorio específico, o a lo mejor un poquitito más grande, va a constituirse una zona infectada, que es distinto al concepto anterior. Y esa zona me va yo lo que quisiera es que la enfermedad esté solamente en esa zona, yo pueda demostrar que solo está en esa zona y el resto del país es libre. Esa es como la estrategia de zonificación como inversa a lo que explicaba anteriormente, que es una zona libre. Pero esta zonificación en brote o en brote de enfermedad también depende, porque a lo mejor si llego tarde voy a tener muchas de estas zonas y me va a costar mucho poder controlar la enfermedad. Y si yo tengo esta garantía del compartimento o compartimentos bien vendido a los países importadores, va a ser un seguro. ¿Es complejo? Es complejo. O sea, es un camino, o sea, hacer compartimentos si la empresa anda bien no es complejo, pero estratégicamente hay que ir construyendo un sistema. ¿Ya? Nosotros estamos trabajando con 3 o 4 países que están construyendo un sistema que es con todos estos componentes. ¿Ya? Y creo que un país como México, por ejemplo, nosotros hemos estado en México poniendo este concepto, eh, es muy importante. Ese es como el mensaje, Laura, a tu pregunta. Hernán, tú has comentado algo, la forma en la que estamos organizados, las producciones en general en Latinoamérica es complicada. Dímelo a mí que tengo que ir de un lugar a otro y vemos que el concepto de bioseguridad, que es lo que tú nos acabas de decir, yo creo que la bioseguridad aquí entra, juega un papel súper importante
pero una de las situaciones donde yo lo veo más complejo es el sistema que tenemos de movimiento de vehículos. Deja tú, lo puedo controlar en una granja, lo puedo controlar en un sistema. Sin embargo, estamos con zonas de densidad alta, hablando justamente de cerdos. Entonces, ¿cómo dentro de tu asesoría manejas todos estos sistemas tan complejos? Porque yo sé que hay empresas que en diferentes partes de Latinoamérica ya lo están trabajando. Sin embargo, a veces nos sucede esto, ¿no? Ahora que estamos estudiando diferentes situaciones virales, que hay granjas que le llamamos las hipersecretoras, granjas que no quieren hacer nada, granjas que prefieren decir yo no tengo nada o yo no lo quiero ver. ¿Cómo manejas tú cuando estás trabajando con ellos? Porque a veces no es, tú mismo lo acabas de decir, hay empresas que lo quieren hacer de ya, que lo quieren trabajar. Sin embargo, ¿cómo le hacemos con esas otras granjas que pueden estar cerca de mí y que pueden ser un obstáculo para lograr que yo pueda hacer un compartimento o una zona? Entonces, algunas recomendaciones que tú nos des para que los vayamos pensando en cuanto a estas cadenas tan complicadas que tenemos, ¿qué nos recomendarías en este caso, Hernán, por favor? Mira, yo creo que una de las cosas importantes que parecen obvias es que los países, en un esfuerzo público-privado, con apoyo incluso de la academia, es poder hacer buenas caracterizaciones de riesgo de las cadenas. ¿Ah? Es poder saber muy bien dónde están ubicadas las granjas de todo tipo, cómo se mueven los animales, en qué se mueven los animales, cuáles son los circuitos más formales, cuáles son los circuitos informales, cuál es el rol de los intermediarios, cuáles son el rol de los nodos intermedios, por ejemplo, donde se venden animales, los propios mataderos. Y después, en el caso de los cerdos, es muy importante el circuito después de las carnes, la elaboración de embutidos, la generación de basura, los vertederos. Voy a poner un ejemplo acá. Nosotros nos ha tocado hacer evaluación en todos los países de América Latina y la mayoría de los países no tiene un buen catastro de vertederos, por ejemplo. No tiene una caracterización básica de los vertederos. Y uno dice, ¿cuánto me cuesta hacer eso? Eso es irrelevante comparado con la importancia que tiene poder identificar cuáles son los vertederos donde podrían llegar basuras y pudiesen ingresar cerdos, generalmente informales o traspatios, y poder generar una enfermedad. Es tan obvio eso, pero no están esos catastros, no están esas caracterizaciones, y a veces se pone mucho esfuerzo en otras partes y no en los puntos más críticos. Entonces, la recomendación muy práctica, muy buenas caracterizaciones de las cadenas de valor, ponerse colorado y identificar de verdad dónde están los riesgos, profundizar en la caracterización de esos riesgos y poner ahí colocar las medidas de gestión. Más allá de que cada uno de los productores, por supuesto, tiene que protegerse desde su puerta hacia adentro, pero hay que pensar en el país, sobre todo en estas enfermedades de alto impacto, pensando en peste porcina clásica en algunos países, peste porcina africana. ¿Ah? Caracterización de la cadena, identificación de los circuitos, nodos de riesgo y ahí focalizar las medidas. Es súper simple ese trabajo y que eso sea sistemático. No es que se haga solamente una vez, que uno contrate un estudio y quede ahí guardado en una gaveta. Lo importante es que sea sistemático, sea dinámico para poder ir viendo estos cambios y todos sean conscientes de eso. ¿Ah? Son trabajos internos en los países, no tienen por qué estar publicándolo al mundo, pero cada país tiene que hacer ese trabajo. Fíjate que tocas un punto bien importante que todos damos por obvio que eso existe y sin embargo, como dices tú, cuando ya tenemos la emergencia no lo tenemos. Y otro punto, Hernán, que tú eres especialista en esto, es este del análisis de riesgo. Todos hablamos y ponemos nuestros cuadritos de bajo, alto riesgo, pero al final del camino no sabemos cómo se hace. Necesitamos gente especialista como tú que realmente haga un análisis de riesgo, que nos pueda decir, como dices tú, puede ser en la zona, en el compartimento, en el país, sobre qué debemos de trabajar, porque a veces nos vamos a lo mejor a lo más grande y hay ciertas cosas que nosotros como veterinarios, como productores,
mismo a veces como autoridades no se conocen esos puntos. Nos los acabas de mencionar. Mucha gente probablemente está pensando vertederos, ni siquiera me había venido a la mente. Entonces, eso yo creo que esta entrevista que estamos haciendo contigo nos hace pensar a todos en una forma diferente, que es ser proactivos, no reactivos, aunque fue muy interesante lo que nos hablaste, pero un ejemplo clarísimo es lo que acaba de pasar con la influenza aviar. Yo creo que ahí fue donde no teníamos esta información que tú nos dices, la africana, que hemos platicado mucho, pues nos tiene a todos muy preocupados, pero a veces no tenemos la información que tú nos estás dando y que básicamente yo creo que a veces nos pasa, sentimos que sabemos de todo y yo creo que tenemos que trabajar con especialistas como tú, que conocen todo esto, no solo una enfermedad, no solo un país, sino toda una región muy importante como es Latinoamérica. Entonces, esto es un mensaje muy claro y creo que además muy novedoso para todos nuestros productores. Y bueno, como siempre se nos acaba el tiempo, ya te decía yo, podríamos seguir platicando horas y horas y sé que nuestra audiencia va a estar siempre preguntándose más cosas, siempre nos hacen llegar preguntas que te podemos hacer o que nos da para una segunda entrevista. Algunas conclusiones que nos quieras enviar pensando en lo que es Latinoamérica, yo sé que con las características muy especiales, particulares de cada país, pero algo más que nos quieras decir, Hernán, sobre esta situación. A ver, quizás repasar algunas de las cosas que dije, solamente yo le doy mucha importancia al trabajo público-privado. Los cerdos, los camiones, los mataderos son de los privados, son de empresas pequeñas, medianas, grandes. La autoridad también tiene su rol, tiene que preocuparse por el bien común, tiene que ayudar a coordinar, tiene que poner su autoridad, tiene que abrir mercado, pero cada uno cumple su rol y ese trabajo tiene que ser coordinado, pero cada vez ir sofisticándolo más. O sea, tiene que ser, como bien decías tú, más proactivo y las metodologías, hay que incorporarle metodologías nuevas, pero también simples. Yo soy de la escuela de que hay que hacer simples las cosas, pero hay que hacerlas. Yo te nombraba el tema de los vertederos, te puedo nombrar, por ejemplo, el tema de los intermediarios. O sea, los intermediarios, todos sabemos que son importantes en la diseminación de las enfermedades, pero es importante construir la lista, trabajar con los intermediarios, hacer un trabajo permanente, etcétera. Entonces, ese yo diría que es como mi mensaje. Hay que protegerse de la granja hacia adentro, que es un trabajo muy importante que tienen que hacer los productores, pero hay que mirar el todo, sobre todo con estas enfermedades. Ese yo creo que sería como mi mensaje final. Has tocado un punto muy importante, la capacitación. Nos dejas otra vez con ese mensaje. Capacitación para cada uno de los puntos de toda la cadena que a veces, como bien dices tú, nos olvidamos quién va a mover los animales, cómo, etcétera. A veces pensamos, ya salió de la granja, listo, ya no estoy. Entonces has dejado ese punto de capacitación a cada uno de los puntos de la cadena. Al contrario, te agradecemos muchísimo a ti, Hernán. Ha sido verdaderamente muy ilustrativa esta conversación. Es muy pertinente para todos nosotros la situación en la que estamos viviendo hoy, toda el área pecuaria, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y debemos ir aprendiendo de las lecciones que vemos al exterior, pero también, como nos has dicho, pues todo lo que tenemos nosotros. Nos dejas tarea, mucha tarea. Muchísimas gracias. Estoy segura que tendremos una segunda oportunidad de platicar contigo conforme van avanzando todas estas situaciones. Y pues de parte de Cerdocast, de mi parte también y de toda nuestra audiencia, te agradecemos mucho haber compartido toda tu experiencia y todo tu conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias, Hernán. Muchas gracias a ti, Laura. Ha sido un placer estar contigo.